Hola, muy buenas amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quisiera hablar de este método muy utilizado y moderno. Es un método alternativo de protesta social llamado el Scratch. Y es que se ve mucho en las noticias, se ve mucho en los periódicos, en las redes sociales, pero a veces en estos medios no se hace, digamos, la explicación mayor académicamente posible que este fenómeno tiene. Y es por esto que vi una sentencia de la Corte Suprema, es una sentencia de tutela, en la cual hacen una mención de este método alternativo y lo definen y tratan de darle una, entre comillas, reglamentación para que todo derecho, este tampoco, no se vuelva, digamos, un abuso. Tratan de mantenerlo en la racionalidad y proporcionalidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comentarlo. Pero antes de entrar en la jurisprudencia, quisiera hablar un poco sobre el concepto de Scratch. Este concepto, como pueden ver, lo he sacado de Wikipedia. Me pareció que está simple pero conciso y muy útil para los efectos de este video. Scratch es el nombre dado en Argentina, España, diversos países de América Latina, etc., a un tipo de manifestación en la que un grupo de activistas se dirige al domicilio, lugar de trabajo o lugares públicos donde se reconozca a alguien a quien se quiere denunciar. Es decir, un grupo de activistas que esta conducta casi siempre está relacionada con grupos que tienen una especial protección. Es decir, se busca evitar conductas de discriminación, ya sea de género, ya sea que ataquen, por ejemplo, a grupos LGTBI, por ejemplo, y se va a un lugar, pues se reúne el grupo, se va a un lugar donde se sabe que habita esta persona o trabaja esta persona, donde se sabe que se va a identificar, donde le va a caer directica la protesta a esta persona y no va a poder escaparse de los efectos por el lugar especial donde se está ubicando. Entonces se trata de una palabra para referirse a un método de protesta basado en la acción directa, que tiene como fin que los reclamos se hagan conocidos a la opinión pública. Lo vemos mucho en protestas de movimientos de población diversa, de grupos LGTBI, también lo vemos en grupos feministas. Como lo dije en un principio, no es algo que no salga en las noticias, es decir, lo vemos mucho. Entonces van a este lugar donde saben que hay una relación directa o indirecta con determinada persona y se expresan en forma de manifestación de diferentes formas. Todos conocemos, por ejemplo, las protestas que hacen grupos feministas. También conocemos, por ejemplo, algunos métodos especiales de protestas que se ven en grupos LGTB, como los llamados besatones, que no es difícil ver estas expresiones por las redes sociales. Y el fin último de esto es dar a conocer a la opinión pública esta determinada denuncia donde al parecer hay una conducta discriminatoria. Por supuesto, también se busca llamar la atención de las autoridades competentes para que se activen los mecanismos de investigación y, de ser el caso, se sancione a la persona que cometa estos hechos. Entonces, la Corte ya sí lo define, que el Scratch es una acción social que se consolida ante las deficiencias de los medios institucionales para controlar y castigar, prevenir, etcétera, las conductas discriminatorias dirigidas contra sectores de especial protección de la sociedad. Esta forma de denuncia es una manifestación criminológica de control social informal ejercido a través de aparatos ideológicos de la sociedad, medios de comunicación e instituciones como la familia, academia, religión, entre otras. Esta definición me gustó mucho, la verdad, porque se nota que ha salido de la doctrina de la criminología, pues se está estudiando desde el punto de vista penal y también se investiga desde este punto, pero es muy especial que las formas de manifestarse de la sociedad también se estudian muy profundamente desde la criminología, y lo podemos notar, por ejemplo, por esta expresión llamada de control social informal. Todos sabemos de que el derecho, las autoridades de justicia, penales, disciplinarias, como quieras decirle, hacen parte de un control social que es formal. Sin embargo, buscando que la conducta de los seres humanos se encarrile de una forma que podamos vivir todos en sociedad y se mantenga un ambiente donde los derechos puedan ejercerse, también existen otros medios de control social que son conocidos como informales, y aquí nos lo dicen, por ejemplo, la sociedad, la religión, la familia, la academia, el colegio, etc. Y el tema de los aparatos ideológicos ya es
es mucho más extenso, tienen que ver, por ejemplo, con los noticieros, cómo la gente va a llegarle la información, cómo la gente se comunica, y la comunicación es muy importante porque de aquí se puede de cierta forma condicionar el comportamiento de las personas. Sin ánimos de ser extremistas, recordemos las funciones del ministro de comunicación de Adolfo Hitler, por ejemplo, que fue la gran victoria de tratar de condicionar la mente y en consecuencia el comportamiento de las personas. Entonces es muy importante el tema de la comunicación, y para el derecho también lo es. Entonces el fin último de esta oposición es incentivar un juicio de reproche, es decir, es cuestionar la actitud presuntamente discriminatoria que hace una persona por parte de un conglomerado social o un sector de la sociedad contra determinadas conductas que amenazan derechos de personas. Y ojo con este punto, que en instancias judiciales no son fáciles de demostrar debido a los rigorismos del procedimiento, los parámetros de protección de las causas y de sus implicados. De esta manera, en algunos casos, la institucionalidad, el formalismo obstaculizan la posibilidad de identificar los comportamientos agresivos, discriminatorios, a expensas de querer buscar que se garantice los derechos del presunto agresor, lo cual deja a la víctima sumida en un escenario de incertidumbre y desamparo. Todos sabemos los rigorismos que tiene, por ejemplo, el derecho al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a que nadie sea castigado sin antes haber sido escuchado, que se le permita presentar, contradecir, pedir pruebas y, por supuesto, vencido en un juicio justo. Todo este rigorismo tratando de proteger el debido proceso a veces hace de que no se llegue a una protección efectiva, y no en pocos casos sucede. Todos sabemos, por ejemplo, la cantidad de investigaciones que se archivan o la gran cantidad de expedientes que colapsan los diferentes sistemas de justicia. Entonces, ante esta realidad, y como una forma de hacerse notar y también, por supuesto, de presionar a las autoridades competentes, es que se utilizan estos métodos de presión, estos métodos de protesta para hacerse notar, repito, y sacar a la víctima de ese espacio de incertidumbre. Es decir, que pasa el tiempo, pasan los meses, no se define nada, pues la presunción de inocencia hace su efecto y pues digamos que a juicio de estos grupos la afectación quedaría en el aire. Entonces, el escrache comporta una salida alterna a los medios judiciales por las razones que acabo de mencionar. Frente a la necesidad de discutir temas históricamente vedados del discurso político o aceptados tradicionalmente por la sociedad, pero que han reproducido modelos de violencia sistematizada, abusos y discriminaciones intolerables. Es decir, esto es un método que se utiliza sobre todo en conductas de ataques de grupos que están especialmente protegidos. Por ejemplo, lo vemos en conductas de género, donde se atacan, por ejemplo, a las mujeres, en conductas donde se discrimina a la población diversa, y por qué no también por ataques por ataques étnicos y cualquier ataque de discriminación que nos podamos imaginar por la religión, por la filosofía, por la política, que no es menos. Todos sabemos el peligro en que un dictador puede hacer caer a su pueblo, y ahí también puede haber discriminación política. Por dar un ejemplo, esta práctica produce una tensión entre derechos fundamentales. Entonces pido excusas aquí, esta imagen se me ha ido, pero bueno, ahí se alcanza a leer en la diapositiva final, voy a eliminarlo. Pero bueno, ya todos sabemos que los derechos fundamentales, como uno no puede eliminar completamente al otro, lo que se hace es que se ponderan. Se ponen en una especie de balanza, y dependiendo de la situación en concreto y de los sujetos en disputa, pues va a decir que uno va a estar por encima del otro. Esto es más o menos lo que se hace en tema de derechos fundamentales. Entonces, por el lado de la víctima, el acceso que tiene a la administración de justicia, la libertad de expresión, la dignidad. Y por el lado del presunto agresor, pues como ya lo dije, el debido proceso, la presunción de inocencia, la honra, el buen nombre, que es muy importante y que se afecta mucho en esta clase de casos. Entonces, por eso aquí dice, es necesario regular la base jurídica sobre la cual se puede promover el escrache para que el ataque y la reivindicación, el reclamo de estos derechos no implique el desconocimiento y el ataque manifiesto de otros. Fue lo que les dije en un principio del tema de la balanza. En este sentido, es aceptable que la finalidad perseguida por el escrache pueden constituir en unas agresiones paralelas hacia los sujetos cuestionados. Por ejemplo, los sujetos cuestionados van a tener una afectación a su buen nombre, a su debido proceso, presunción de inocencia. Sin embargo, la protesta social no puede ser utilizada como un medio válido para cometer delitos o lesionar sin distingo bienes jurídicos, derechos de otras personas. Por consiguiente, el escrache
el reproche social se debe orientar por criterios de razonabilidad, proporcionalidad que eviten su desnaturalización. ¿Qué es lo que nos dice aquí la Corte? Bueno, es cierto que protestar es un derecho. Continúen haciéndolo, pero traten de tener un poquito de límite, traten de tener límite, que sea razonable, que sea proporcional, que no se desnaturalice esta forma de protesta, que no se vuelva una picota pública o un simple acto de linchamiento, porque todos sabemos que los linchamientos también pueden condenar inocentes, pueden haber, personas donde se les vulneren los derechos. Entonces, estos casos normalmente son difíciles porque tienen que ver con agresiones a mujeres, agresiones a población diversa, es decir, que muchas veces tienen que soportar contextos de discriminación y que muchas veces, por ejemplo, el contexto del machismo es muy fuerte y eso se entiende. Es decir, pero para no acabarnos a todos y que se mantenga un mínimo de objetividad y un mínimo de un método, por favor, que la protesta trate de mantener cierto razonabilidad y proporcionalidad. Esto es lo que nos dice aquí. Entonces, aquí como manera de complemento ha dicho la Corte Constitucional que la falta de certeza sobre la culpabilidad del acusado y los riesgos de afectación que estas denuncias suponen exigen que las mujeres y usuarios de las redes sociales, porque también se lincha mucho últimamente por redes sociales, que acudan al Scratch como una herramienta de denuncia sean por favor especialmente cuidadosos y responsables con la información que divulgan. Por ejemplo, tienen que cumplir con la carga de veracidad. Si van a hacer una denuncia, pues no la hagan con simple linchamiento. Traten de buscar, así sea, elementos materiales probatorios, evidencia física, qué sé yo, que les dé un nivel de veracidad e imparcialidad, así sea mínimo, para abrir una indagación o una investigación en el marco de un proceso sancionatorio, por lo menos. Abstenerse de incurrir en conductas de hostigamiento, acoso, linchamiento, ciberbullying. Pues hay también que reconocer, de tener un poco de empatía, pues la persona denunciada, pues nos guste o no, va a tener derecho a la presunción de inocencia y bueno, también tiene una vida que no se le puede volver un infierno. Es decir, todos sabemos las consecuencias muy grandes del linchamiento digital y lo que el ciberbullying produce, por ejemplo, inclusive en los niños y todos los problemas mentales que de aquí se pueden derivar. Entonces, sí, tratemos de mantener un poquito de objetividad, respetar la presunción de inocencia, no causar afectaciones arbitrarias ni desproporcionadas al buen nombre. Es decir, no es que no se pueda denunciar, sí se puede, pero por favor mantengan un poco de objetividad. Estas cargas y responsabilidades no están encaminados, ojo, a evitar que se conozca una determinada denuncia de abuso y acoso, comportamientos que son muy graves, que se deben prevenir y que se deben castigar, obviamente respetando el debido proceso, sino a regular las circunstancias de publicación, racionalizar el ejercicio del derecho a la denuncia y armonizar la libertad de expresión con otros derechos constitucionales. Entonces, bajo ninguna hipótesis, el Scratch puede ser utilizado como un puente que comunica a la presunta víctima con una posibilidad real y material de dañar y agredir directamente a su supuesto victimario, y en esa medida el amparo a la denuncia social no puede convalidar la producción de daños que traspasen las fronteras de la discusión y el proceso de evidenciar las problemáticas mencionadas. Entonces, mantengan la carga de veracidad, de imparcialidad en las denuncias. Sí se puede denunciar, pero bueno, busquen por lo menos, así sea, elementos de prueba mínimos que les permitan también tener cierta base en las denuncias, y también pues que no se cometan actos de linchamiento digital ni linchamiento físico. Este caso en particular fue muy grave porque era contra un profesor de universidad pública que inclusive se le metieron al salón con papas bombas, no sé. Es decir, inclusive aquí la Corte señala de que también el derecho a la integridad personal también se puede poner en riesgo. Entonces, sí se pueden denunciar, está bien presionar a las autoridades públicas para que respeten los términos, para que agilicen y les permitan a las víctimas tener un acceso a la justicia, pero por supuesto también hay que respetar, aunque a veces a muchas personas no están de acuerdo, pues hay que respetar las garantías también del investigado, a la presunción de inocencia, y que por lo menos pueda tener un espacio para ser oído y defenderse. Porque recordemos que si bien es grave que un culpable pues quede libre, pues recordemos que es más grave y es gravísimo que se condene a un inocente. Entonces, bueno, tratemos siempre de buscar asesorías jurídicas buenas para poder manejar esto del respeto y que se llegue a la mejor decisión desde la justicia y el bienestar general. Entonces, si te gustó el video, muchas gracias, like y suscríbete para más información. Muchas gracias a las personas que ya se han suscrito, me ayudan muchísimo. Y hasta acá dejo este video, te mando un gran saludo, un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.